Bienvenidos y bienvenidas a Tejamos Paz, el espacio para explorar caminos hacia la paz y la reconciliación desde lo cotidiano. Soy Rosa Inés Floriano Carrera, artesana de paz, y sueño con que cada episodio sea una puntada para tejer contigo un mundo más justo y pacífico. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Tejamos Paz. Hoy estamos por el 11º episodio, en el segundo de esta nueva serie sobre tejer la trama de la paz desde la palabra consciente y no violenta. En el capítulo anterior, el primero de esta serie, tomamos como punto de partida el relato del Génesis sobre la creación para reflexionar sobre la palabra que genera vida. Pues hoy vamos a tomar un relato, una historia que conocí hace muchos años en una experiencia muy linda de construcción de paz. Se llamaron las Escuelas de Paz y Convivencia. Se llama el relato del antigénesis y que es justamente como un contrarrelato del Génesis en el que se muestra el camino de la deshumanización y el camino de la destrucción. En el podcast que quede ubicado en el primer comentario, vamos a compartir el enlace de este video para que lo puedan ver. Es una reflexión interesante que nos invita un poco a reflexionar, tal cual como nos lo plantea también el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. En esto de que estamos todos interconectados, todo lo que hagamos, para bien o para mal, afecta a todo y a todos. Y entonces, pues en esta dinámica de que estamos interconectados, si hacemos conscientemente nuestro actuar delante de la realidad, nos damos cuenta que allí nosotros somos creadores o destructores. También quiero recuperar del podcast pasado la afirmación en la que decía justamente que detrás del efecto de la generación de vida o generación de muerte en el uso de la palabra está la visión con la que nosotros administramos esa palabra. La palabra para cuidar o la palabra para dominar. Ese paradigma del dominador o del cuidador es la clave. Pero hoy nos vamos a concentrar en el paradigma del dominador para que reconozcamos los efectos que produce. Una historia para contar. Como les decía, este relato con el que me encontré hace muchos años en las escuelas de paz y convivencia hace la misma narrativa del Génesis, pero a la inversa. Y allí quien es el dueño de la palabra ya no es Dios, la palabra del creador, sino la palabra del que fue creado a imagen del creador, curiosamente. Pero como el ser humano, cuando se olvida de su identidad, de su ser y de dónde proviene, entonces no reconoce el uso de la palabra y del poder que le fue conferido al usar la palabra. Y entonces el relato del antigénesis hace exactamente la misma dinámica. Cuenta los 6 días, pero ya no para la creación, sino para la destrucción de lo creado. Y entonces utiliza las mismas expresiones del Génesis, solo diciendo, y el hombre, ya no es Dios, y el hombre dijo, hágase, ¿sí? Hágase la riqueza, hágase el poder y que todo me pertenezca a mí, ¿sí? Y le pone nombre. Y luego dice, y vio que era bueno para él, no para el resto, no para la humanidad. Vio que era bueno y entonces quiere más y más y más. Dice, y ese fue el 6º día antes del fin. Y así empieza haciendo el relato. Dice, y luego dijo el hombre, háganse las fronteras, divídanse la gente, pónganse en bandos opuestos. Y se hicieron las fronteras y se hicieron todo aquello que nos divide y nos pone a conflictuar. Dice, y ese fue el 5º día antes del de la destrucción. Y luego dice, y en el siguiente día dijo el hombre, sí, háganse las armas. Y entonces vino la muerte, pero mientras a costa de la muerte concentraba poder, robar, y luego muestra la destrucción que produce ese paradigma de la dominación, el extractivismo, la deconstrucción, el desmantelamiento de las especies, la explotación de las riquezas naturales que por considerarse riqueza justamente son utilizadas como un recurso para generar más poder, para generar más soberbia, pero que todo eso solo alimenta y termina diciendo que el hombre se siente Dios y eso que buscaba, ser superior a Dios, a su creador, termina llevándolo a la hecatombe total hasta la destrucción. Y eso es lo que acontece en el hoy por hoy. Eso es lo que vemos hoy y esta historia
del antigénesis nos quiere plantear algunas puntadas muy interesantes para reflexionar en el podcast de hoy. Hilando fino. Hilando fino con este relato del antigénesis, pues quiero destacar justamente una primera puntada y tiene que ver con el paradigma del dominador. Este paradigma creo que nos ha hecho muchísimo daño. Si el ser humano, que es un ser que se considera además superior porque goza de la razón, porque tiene el libre albedrío, porque además puede comunicarse a través de la palabra, pero desafortunadamente ese sentirse como ser superior no lo hace reconociendo su origen, su identidad, porque fue creado por el Creador a su imagen y por lo tanto también tiene el poder de crear. Crea realidades y todo lo que el hombre crea empieza, como lo dijimos en la primera serie, en la imaginación y luego se traduce en palabras, en comunicar. Y es la palabra la que viabiliza la vida, la creación. Pero también puede crear y tiene la potestad de crear la muerte, el daño al otro, la violencia. Y este relato justamente pues habla de cómo el ser humano buscando el poder absoluto, el ser otro Dios, el absoluto creador, el tener el primer lugar, es justamente lo que lo lleva a desconocer al otro como igual, como hermano, porque goza exactamente de lo mismo que a él le fue dado, es decir, la misma dignidad, el mismo origen, la misma identidad y la misma capacidad de crear. Pero el desconocer esa igual dignidad compartida es la que hace que nos desconectemos del otro y aprendemos que mientras más individuales estamos, creemos poder concentrar para mí. Si yo no tengo que compartir, entonces concentro para mí. Fíjense que empieza la destrucción justamente narrando a partir de tener riqueza y poder. En ese querer buscar riqueza y poder, el ser humano se deshumaniza, se esclaviza y ya no trabaja para vivir bien con otros y con lo otro, sino para concentrar y se vuelve un esclavo y se desconecta, porque ya las relaciones solamente le son funcionales en la medida en que le proveen la posibilidad de tener más y de concentrar poder. Y eso, por supuesto, lo hace pasando por encima de otros. Por otro lado, en el paradigma del dominador, pues realmente lo masivo, es decir, el compartir con otros, hace que se desdibuje el sentido de humanidad colectiva. Es decir, no nos interesa la vida social más que para presumir, para enorgullecernos de lo que somos, de lo que tenemos, del poder del que podemos presumir, y no para construir el bien común. Y entonces allí la palabra solo ocurre al servicio de la muerte. Calculamos lo que decimos en la medida en que puedo sacar provecho. Establezco relaciones en la medida en que puedo obtener ganancia. Y entonces vienen las farsas. La palabra se vuelve esclava de la mentira. La palabra se vuelve esclava de la doblez, de la hipocresía. Y entonces llamamos con nombres legítimos a cosas que son absolutamente perversas, por no decir criminales. Porque lo que estamos viendo hoy en nuestras realidades social, política, económica, es que quieren hacer ver que las ayudas que le dan a los países del sur, a los países pobres, es como caridad. Y entonces, a cambio de eso, les tenemos que entregar a través de las multinacionales los bienes de la creación. Les tenemos que entregar sin ninguna restricción para que sean explotadas y depredadas nuestros bosques, nuestros minerales, contaminada el agua, porque entonces les debemos. Entonces se utiliza la palabra para hacernos creer la mentira de que son buenos con nosotros y por lo tanto nosotros tenemos que corresponder con la generosidad de dejar que exploten absolutamente todo. Cuando alguien madura en conciencia y sabe que detrás de esa palabra engañosa, lo que existe no es cooperación ni siquiera, sino
una hipocresía que acarrea una esclavitud, una explotación y un empobrecimiento al que nos quieren someter, y entonces se opone a ese tipo de cosas, y entonces, como nada, se utilizan los sistemas judiciales, se utilizan los sistemas políticos para estigmatizar, para corromper, para obtener licencias y hacer parecer lícito lo que es absolutamente criminal, para estigmatizar y asesinar a los defensores de la casa común, para perseguir y criminalizar a quienes defienden derechos humanos y hacerlos ver como subversivos, como lo peor, que se oponen al desarrollo. Y desafortunadamente ese tipo de señalamientos, que todos se fundan en unas narrativas que matan, pues precisamente responden a ese paradigma del dominador. Y una segunda puntada con la que quiero cerrar esta sección del podcast tiene que ver con la forma en que la conexión, cuando está mediada por el egocentrismo, por el paradigma del dominador, desconecta, no conecta. Lo que genera justamente es polarización, lo que genera es antagonismo, nos ubica en lados opuestos. Entonces, cuando la palabra, por ejemplo, en lugar de compartir ideas, desde el reconocimiento de la identidad del otro, desde el respeto por la diversidad, nos volvemos fundamentalistas. Y entonces la palabra solo se usa para desconectar, para arrancharme en mi ideología, porque eso no son ideas, es ideologías, fundamentalismo, y en cambio no tiende la palabra a ningún puente. Entonces no escucho al otro para poder intentar comprender y luego devolver una palabra que conecte y nos permita construir una comprensión más amplia, que nos amplíe la visión mutua, sino que estoy pensando en cómo derroto el argumento del otro, impongo mi propia idea, y entonces la palabra sale con ese poder destructor que tiene. Construye muros. La palabra que no es capaz de reconocer la otredad simplemente sale como un ladrillo con el cual se construye un muro, nunca un puente. Y eso mata, y eso violenta, porque impone, porque rompe la posibilidad del encuentro. Y entonces cuando no hay encuentro, nada nos conecta. Nos pone en lugares opuestos, en orillas antagónicas, y cuando nos ubicamos ahí, se rompe la comunicación, y cuando se rompe la comunicación, ya todo lo que del otro lado viene hacia mí lo leo con desconfianza, con suspicacia, me lo tomo personal, pero además estoy buscando la manera de devolvérselo al doble. Y así es como nos entrampamos en espirales de violencia que no paran. Pero eso ocurre en los países, en lo político, pero también en la cotidianidad de nuestras familias. Cuando usamos la palabra para llevar un mal comentario de alguien de la familia, mata, desconecta, rompe vínculos que son absolutamente indispensables para que la familia sea un lugar verdaderamente de vínculos, de generación de vida, de generación de capacidades para la convivencia y la coexistencia humana. La palabra mata cuando no tenemos la capacidad de abrirnos a comprender lo que es el otro, su identidad, a reconocer el valor también y darle lugar a la palabra. Y sobre todo, cuando esa palabra que es cálida abre y genera en el otro la posibilidad de sentirse acogido, reconocido, abrazado, y sobre todo la posibilidad de sentirse en un lugar seguro para plantear más que una idea, defender una posición, plantear su necesidad. Allí es cuando la palabra verdaderamente abre una oportunidad a la vida y no a la muerte. Dejamos Paz, el espacio para explorar caminos hacia la paz y la reconciliación desde lo cotidiano. Recuerda seguirme en redes sociales, Instagram y Facebook, @RosaInésFloriano. Allí tendrás la posibilidad de resonar con esta aspiración de tejer paz, dejar tus reflexiones, preguntas, propuestas y hacernos una comunidad de tejedoras y tejedores de paz. Enlazando la trama. A partir de las dos puntadas que he identificado en la sección anterior, me parece que hoy en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en mi país, en Colombia,
que estamos asistiendo en un momento muy desesperanzador para muchas personas, sobre todo para quienes en este ámbito de la construcción de la paz, pues como que hemos ido viendo un caminar y como que este tipo de eventos que parecieran como retornarnos a un momento de crisis, pues se vuelve ciertamente en algo desmotivador. Y hemos visto en medio del caos, en medio del regreso de contextos muy violentos que creíamos superados, pues cómo enardecen las redes y los medios de comunicación, polarizados también y al servicio de las narrativas de un lado y del otro. Hemos visto cómo la palabra se ha utilizado de una manera, diría yo, muy interesante para justificar la violencia en algunos casos, en otros para justificar posiciones, culpando. Entonces la culpa, toda la culpa es, y lo que me llama poderosamente la atención es que el incendiario es el otro, pero las expresiones que yo leo de este que está denunciando al otro y culpando al otro son tan o peor de agresivas que aquel a quien quieren culpar. Eso significa que hemos perdido totalmente la noción de la realidad, de la capacidad mejor de escucharnos a nosotros mismos, de escuchar nuestra propia palabra. Y por eso en el podcast anterior invitaba para tejer contigo y que justamente nosotros mismos nos leamos, nos escuchemos y nos demos cuenta, así como que tuviéramos un violentómetro para poder medir qué nivel de violencia yo estoy apropiando, integrando en mi palabra. Porque lo hacemos a lo mejor inconscientemente. Yo no me voy a poner aquí del lado de una orilla o de la otra orilla o de los del medio. Lo que estoy tratando de decir en mi condición de mujer de fe es que solamente vemos la violencia en la palabra del otro, pero nos está costando cuando en realidad al momento de referirnos al otro lo estamos haciendo con igual o peor carga de violencia. Y entonces parece que al enlazar la trama con las puntadas anteriores, pues parece que la única violencia incómoda en la palabra nos resulta solo la del adversario y no la propia. Y ahí tenemos que hacer, porque como que hemos diseñado un acto de contrición en esta sociedad mayoritariamente cristiana muy, muy particular, que no dice por mi culpa y por mi gran culpa, sino por su culpa y por su gran culpa. Es decir, nos está costando muchísimo vernos hacia adentro, escuchar nuestra forma, nuestro propio lenguaje, nuestra propia capacidad de comunicarnos. Por eso he preparado justamente esta serie buscando escudriñar, me voy a apoyar en reflexiones de expertos justamente que he querido invitar para que nos ayuden a entender cómo podemos reeducar la palabra y el arte de comunicar sin violencia en la cotidianidad. Porque bien lo decían ayer en un pronunciamiento desde la Conferencia Episcopal Colombiana, la invitación que le hicieron al sector público, fundamentalmente a los sectores que están más confrontados en este momento en el país y que son la representación misma de la polarización que vivimos, y les invitaron a desarmar la palabra. Las primeras palabras que pronunció el Papa León XIV me gustaron muchísimo porque también dijo, y Jesús invita a desarmarse, a desarmar, la palabra que desarma. Y creo que por ahí va un poco enlazar la trama, la invitación a que empecemos por desarmar la palabra. Pensemos un poco en qué significa desarmar la palabra. Y no me voy a responder yo aquí, no lo vamos a agotar en este episodio. Vamos a tener 6 episodios más justamente para dedicarlos a cómo reeducar nuestra palabra para que sea generadora de vida y no generadora de muerte. Y por último decirles que en este acto de desarmar la palabra necesitamos también adoptar una posición muy consciente de estar atentos a lo que nosotros decimos y lo que acompaña nuestra palabra, los pensamientos que producimos frente al otro, la forma en que nombramos al otro y a lo otro tiene mucho que ver en la forma en que luego conecto a través de la palabra con el otro o sobre el otro. Y a partir de ahí, pues se producen efectos muy positivos o muy negativos.
para tejer contigo. Y cerramos el episodio de hoy justamente con esta invitación. ¿Cómo desarmar la palabra? En la forma en que nos nombramos, ¿cómo me refiero yo a las personas que más quiero? ¿Cómo las llamo? ¿Cómo las nombro? ¿Y cómo me refiero de las personas con las que no me llevo? Que considero un adversario, alguien que me cae mal. Y no solamente cómo la nombro, sino también cómo hablo de su trabajo, de sus gestos y cómo eso está conectado con los pensamientos que yo empiezo a producir y cómo en esos pensamientos yo estoy generando un camino de deshumanización que están haciendo que mi palabra produzca violencia. La invitación es a que reflexionemos un poco más conscientemente sobre cómo con mucha facilidad vamos adoptando narrativas de las que no somos conscientes, que refuerzan, que legitiman el uso de la violencia contra sectores que tejen suspicacias que justifican la violencia. Por ejemplo, cuando ocurre algo y hay una víctima, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? ¿En qué andaría metida? En algo andaría, quién sabe en qué andaba metida. Y seguimos las narrativas y muchas veces esas narrativas son pues replicadas por los medios de comunicación y nosotros las seguimos repitiendo y luego las ampliamos porque además reposteamos en lo que comunicamos. Nos tomamos tan siquiera la molestia cuando se está haciendo una acusación de otra persona, cuando a mí me hacen un comentario de un compañero de trabajo o de alguien de mi familia, tan siquiera me estoy dando la posibilidad de dar el beneficio de la duda y de antes de emitir una palabra para replicar un chisme, una descalificación, una discriminación o lo que es peor, una injuria, una calumnia sobre el otro, estoy dando la posibilidad de reconocer quién es realmente la otra persona, que es mi hermano, que es mi hermana, que hay un vínculo de sangre o por lo menos el vínculo fraterno y que definitivamente mi palabra solo tendría que estar allí para conectar y generar vida. Pensemos un poco en eso y empecemos con la difícil pero interesante tarea de desarmar la palabra. Gracias. Hemos llegado al final de este episodio, pero no al final del tejido, que no logrará ser la artesanía que quieres ser sin el aporte de tus puntadas. Suscríbete, dale like y comparte mis canales de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Gracias al apoyo en la producción de Daniel Alejandro Silva, ingeniero multimedia, y en la revisión de contenidos de Gloriana Londoño Monroy, comunicadora social, por acompañarme en esta aventura y hacer posible que tú y yo tejamos paz.